Alejandra, estamos en justamente esta época del año donde históricamente, independientemente de si hay o no hay pandemia o cualquier otro desaguisado o cambio de gobierno, siempre se conversa sobre a ver qué hay de nuevo en la entrada a clases y etcétera, pero no pensamos probablemente nunca hace un año atrás o 2 años atrás que en el año 2022 no solamente ibas a tener una situación como la de la pandemia, sino que además tú tienes una situación donde los precios están muy afectados en un montón de cosas producto de que el mundo tiene guerra. Bueno, seguimos con esta situación todavía un poquitito híbrida, si tú quieres, donde se abren las puertas para, no sé, Lollapalooza, pero hay otras que están más cerradas para, por ejemplo, cosas como las clases. Totalmente, ¿quién hubiera pensado que hace 2 años que íbamos a tener una situación como la que tuvimos, o sea, como la que seguimos teniendo en rigor? Porque a veces creemos que la pandemia se acabó y en rigor no se ha acabado, ¿no? Y de alguna manera este es un desafío que da tensión, que ha de alguna manera como sacado del carril habitual a la escuela y a todos los actores de la escuela. Estamos viendo distintas manifestaciones de esto, porque ojo, como que hemos, durante los 2 últimos años, de alguna manera la conversación respecto a la escolarización, a la educación, nosotros teníamos la impresión, y la vemos más ahora, ¿no? Como que se reducía a una primera etapa que era como volver o no volver, como si esto fuera algo dicotómico, como si hubiera gente que no quisiera volver, además, porque yo creo que había bastante consenso en que todos queríamos volver, pero el punto era cómo. Y no se ha reflexionado tanto respecto a, te diría 2 cosas: cómo volver y para qué volver. Y lo que estamos viendo respecto, por ejemplo, a los temas de violencia, temas de violencia de género, son manifestaciones un poco de un sistema que ha vivido un remesón y que ha quizás reflexionado poco respecto a eso, ¿no? A para qué volver, cómo volver. Y creo que es un momento, bueno, nosotros desde Educación 2020 queremos como también empujar que este es un momento de alguna manera especial para hacer algunas reflexiones más de fondo respecto a cómo se organiza el sistema educacional. Además, bueno, esto de la mano de, como tú decías, pues hay toda una serie de elementos más a nivel mundial que nos están remeciendo, algo más estable, más largo en el tiempo, como es el tema de la crisis climática, sí. Pero además también tenemos todos los temas, no solo la guerra en Ucrania, sino que todos los otros conflictos que hay, conflictos migratorios, bélicos, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna manera la pregunta es, hay como un cuestionamiento a la educación, ¿no? ¿Para qué estamos educando? Y creo que ahí es un buen momento. En Chile, además, esto se da de la mano de, bueno, toda la reflexión que estamos teniendo en el marco de la reflexión constituyente y de un nuevo gobierno que está empezando, ¿no? Que además, mira, es como paradojal, ¿no? Que además es dirigido por una generación que ha llevado la reflexión respecto a educación y que ha, de alguna manera, también movido el cerco de lo posible y nos ha demandado cosas a la sociedad respecto al rol de la educación, ¿no? Entonces, bueno, es un terreno bien fértil también para pensar en cosas distintas. Y yo creo que esa es la invitación, ¿no? Ahora, Alejandra, estamos conversando con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Alejandra, hay momentos en que eventualmente alguien puede ver una oportunidad de reformar aquello que necesita ser reformado, introducir nuevas variables, etcétera. Y hay momentos en que, pudiendo estar esas cosas, las condiciones para poder hacer cambios serios, etcétera, o son secundarias a un problema mayor, como en este caso puede ser la pandemia, o guerra, digamos, si es que la cosa escalara, y por lo tanto los temas que se tienen claros no pueden ser corregidos y, bueno, se dilatan para un momento en que pueda hacerlo. Claro, mira, en educación, de alguna manera eso que tú estás diciendo, Fernando, ha venido pasando hace tiempo.
piensa que, no sé, para los que están más metidos en educación, hay un informe que tiene mucho tiempo, el informe del ORS, que levanta el tema de los 4 pilares de la educación, que en el fondo tiene que ver con saber convivir, con saber vivir, aprender a conocerse a uno mismo, aprender a ser, aprender a vivir con otros, que es algo que tiene más de 20, no sé, alrededor de 30 años, te diría yo, ¿no? Y de alguna manera el sistema educacional ha sido un poco impermeable a esta reflexión más profunda, ¿no? Y los estudiantes nos han levantado eso. Nosotros lo vemos mucho en Educación 2020 con los jóvenes que muchas veces te plantean como la necesidad de abordar los temas de sentido, los temas como del para qué, mucho más fuertemente. Y la pandemia, nosotros confiamos que ahora es el momento de abordar un poco eso. Ahora, hay temas, bueno, voy a poner al tiro otro tema que va de la mano de esto, que es el tema de salud mental. Tenemos indicadores fuertes de cómo la salud mental de las y los jóvenes en el mundo estaba siendo afectada antes de la pandemia y ahora está siendo afectada súper fuertemente en el marco de la pandemia, más aún, ¿no? Lo que estamos viendo ahora respecto a índices de violencia, son indicadores bien brutales que hemos visto, o sea, son ejemplos, ¿no? Y yo creo que, bueno, viene el momento en que uno pueda decir, bueno, en Chile tenemos una cierta organización del sistema escolar, hay algunas cosas de esas que cambiaron en el marco de la reforma del gobierno de Bachelet II, digamos, todo lo que fue la ley de inclusión, estamos en el proceso de cambiar la educación pública, pero yo creo que ahora viene una reflexión más pedagógica, bueno, es muy simbólico también y a nosotros nos parece muy potente que el ministro de Educación sea profesor y que nos está convocando, o sea, si tú ves el debate público, él lo que ha puesto en general es una reflexión mucho más pedagógica de sentido, mucho más, por ejemplo, de valorar espacios de descentralización, donde haya participación de las comunidades educativas, los consejos escolares. Y yo creo que deberíamos ir avanzando en esa línea, ¿no? Hay una reflexión que ha salido también en los últimos días respecto al tema del rol del CINCE, por ejemplo. Sí. Bueno, ahí hay un montón de cosas de las cuales se vienen conversando hace ya bastante tiempo. El CIMSE, ni hablar, venimos hablando, pero hace décadas de cuáles son las mejores formas más idóneas para medir lo que uno sabe de lo que se ha enseñado en clase, digamos. Totalmente. Y ahí también quiero explicar un poco, ¿no? Nosotros desde Educación 2020 creemos que es importante, por cierto, contar con evidencia. No estamos diciendo que haya que eliminar completamente las evaluaciones ni nada por el estilo. El punto es que uno tiene que ver cómo tú organizas la evaluación de modo tal que le demos, o más bien la pregunta es, ¿cuánto peso le queremos dar a la evaluación externa? Y lo que nos muestran tanto los estudiantes como los docentes es que dado que en Chile el sistema está organizado de una forma tal en que hay altas consecuencias vinculadas con la evaluación externa, finalmente la experiencia en la escuela termina siendo como todo para el CIMSE, todo para la evaluación externa, no la evaluación interna. Entonces, de alguna manera se convierte en un regulador de la experiencia formativa demasiado grande. No sé si se acuerdan, bueno, tú, Fernando, probablemente, y las personas que nos están escuchando, el año pasado, nosotros desde Educación 2020, con una serie de otras organizaciones en Acción Colectiva por la Educación, impulsamos un proceso que se llamó Tenemos que hablar de educación, ¿ya? Sí. Y conversamos con muchos actores a lo largo del país. Y a mí me impresionó mucho, me tocó a mí en algunos de los grupos hablar con jóvenes, hombres, mujeres, chiquillas de 15, 16, 17 años, y es impresionante cómo la tienen muy clara, y nos decían, ustedes nos prometieron jornada escolar completa para que nos pudiéramos desarrollar en otras áreas, para que pudiéramos hacer más deporte, más arte, qué sé yo, cosas distintas, y pudiéramos tener una formación más integral. Y finalmente esas horas de jornada escolar completa terminaron siendo solamente preparar una prueba de evaluación externa. Entonces, mira cómo nos interpelaban, porque claro, como el peso de las consecuencias de la prueba es tan alta, como tiene asociado además recursos, como tiene incluso el riesgo del cierre, se termina produciendo algo que está descrito en la literatura, que se llama como que se estrecha el currículum, se reduce la experiencia de lo que ocurre en la escuela
a solamente preparar la prueba. Y con eso estamos, por un lado, reduciendo la formación de los niños y niñas, pero también poniéndole una tremenda presión y generando problemas de salud mental. Y yo creo que todas las personas que nos están escuchando conocemos niños, niñas, jóvenes que están con crisis de angustia súper fuerte, niños, es triste ver de repente niños pequeños que en el fondo tienen como fobia a ir a la escuela, porque dicen, tengo que pasarme sentado todo el día con 10 minutitos de recreo, y nada, pues pierden lo que naturalmente los niños pequeños tienen, que niños y niñas, ¿no? Que es el interés, esa curiosidad por aprender, la van perdiendo. Y eso es terrible, ¿no? Es justamente lo contrario que lo que quisiéramos de la escuela. Y desde ese punto de vista, Alejandra, se ha podido mirar, porque me acuerdo que también ustedes estaban súper atentos a mirar fórmulas, mecanismos, procesos que se estaban llevando en otras partes que tenían problemas relativamente parecidos al nuestro, porque las horas del día son, 24 y por lo tanto todos deben tener más o menos ese problema en cualquier parte que están, y estaban investigando eso, viendo en distintas partes cómo se podía trabajar, si es que acaso había un método que alguien había accedido más coherente para cumplir con las dos misiones, la misión de la enseñanza y la misión de básicamente la socialización en torno a la escolaridad. Claro. Mira, te diría que dos niveles. Hay un nivel que tiene que ver con cómo se organiza el sistema educacional, y en eso los países se han ido moviendo. Tuvimos unas corrientes en que había mucho como énfasis en controlar, evaluar y aplicar consecuencias. Un sistema bien como de accountability o de rendición de cuentas, bajo la premisa de que en el fondo como la amenaza de las consecuencias iba a ser un suficiente incentivo o un suficiente como motivo para que las escuelas mejoraran. Y eso se ha ido moviendo en el mundo, y los países han ido avanzando a tener más sistemas de acompañamiento, de desarrollo profesional de los actores de la escuela. Eso en términos de cómo se organiza la escuela, en términos, de cómo se organiza el sistema, en términos de cómo se organiza ya más pedagógicamente. Y en eso la pandemia también ha jugado un rol. Se ha ido avanzando cada vez más en la importancia de alguna manera, de estrategias más innovadoras, de una transformación pedagógica que permita vincular más de cerca los intereses de las y los estudiantes con aquello que están aprendiendo. Estrategias más innovadoras, te voy a poner un ejemplo, que además nosotros desde Educación 2020 trabajamos en muchas escuelas a lo largo del país, entonces conocemos más, ¿no? Que es experiencias de aprendizaje basado en proyectos, o experiencias de tutorías entre pares. En el fondo, donde tú te mueves de un esquema en que la experiencia formativa es, entre comillas, como pasar materia, a cómo tienes metodologías, prácticas que impliquen que las y los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje. Entonces tú identificas, por ejemplo, un desafío, un problema, una necesidad de la comunidad, y la experiencia de la escuela implica poner los aprendizajes de distintas asignaturas al servicio de ese desafío de la comunidad. Y las y los estudiantes ponen en práctica. Entonces, de alguna manera se convierten en aprendizajes más significativos, en que ellos son como que recuperan la agencia, lo que se llama como el no ser como receptores pasivos de lo que me están enseñando, sino que de alguna manera ser protagonistas y tomar como las riendas, podríamos decir en buen chileno, ¿no? Sí. De ese aprendizaje. Ahora, Alejandra, escuchándote el ejemplo que tú acabas de dar, quiero advertir, porque de repente alguien puede pensar, pucha, pero eso termina con básicamente una suerte de hipismo escolar, y resulta que hay que aprender matemáticas, hay que aprender a escribir bien el castellano, hay que saber de biología y hay que saber de historia, en fin, y por lo tanto, cuando se pasan todas esas cosas porque encantado que trabajemos y tengamos pero una súper buena disposición
a resolver problemas de la comunidad, pero no puede hacerlo quien tiene problemas para dividir o sacar una raíz cuadrada, digamos. Obvio, lo que pasa es que esto no quiere decir no revisar, no pasar o no dar las oportunidades para que se aprendan aquellas cosas, ¿no? Sí. Para que se desarrollen esas habilidades, esos conocimientos también. Sí. El punto es que tú pones esos conocimientos y pones en práctica esas habilidades vinculado con una situación real. ¿Me explico? No los trabajas como, de alguna manera, como disociados de otras cosas, sino que los pones en ejercicio, los pones en práctica en esos contextos. Y eso, lo que nos ha mostrado la evidencia, es que en el fondo los aprendizajes, mientras más significativos, las oportunidades de aprendizaje, mientras más significativos sean, más pueden aprender. Porque además aquí hay una tensión que muchas veces no vemos, que es que muchas veces se cree que por pasar la materia, las y los estudiantes van a aprender, y como que nos sentimos así como en el sistema, incluso, bueno, y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, estos sistemas de control exacerbado y de rendición de cuentas, qué sé yo, muchas veces ponen el énfasis en controlar que se pasó tal materia, pero no necesariamente en cuanto aprendieron las y los estudiantes. Entonces tenemos una fantasía de que por pasarlo se aprende. Y de hecho, nosotros también siempre decimos y recordamos, digamos. Eso es muy cierto. Antes de la pandemia, antes de la pandemia teníamos antecedentes, porque bueno, de hecho, desde el 2019, el año del estallido social, no se pudo pasar el ciencia en cuarto básico, pero incluso antes nosotros sabíamos que en cuarto básico hay alrededor de es como el 43%, si mal no recuerdo el número exacto, pero es de ese orden de niños y niñas que no están siendo capaces de leer de modo comprensivo. Sí. Y eso es en la metodología de pasar la materia solamente, ¿me entiende o no? Entonces uno dice, bueno, en cambio uno tiene, y hay experiencias muy bonitas que se están dando en Chile, de escuelas que se atreven a hacerlo distinto, y tú empiezas a ver cómo los niños se motivan, los niños y las niñas se motivan, se entusiasman y aprenden más, ¿me entiendes? Fíjate que déjame contarte una experiencia personal, Alejandra. Yo en la universidad hago un curso que se llama Análisis de Contenido, que básicamente es, lo voy a tratar de asociar con la Educación 2020, que ha sido eso ha sido bien catete, que es que el tratar de que, por ejemplo, a través de los instrumentos que te llegan, que la comunicación llega, los medios de comunicación, los libros, las películas, las canciones, tú entiendas los mensajes de las cosas. Todo lo que te nombré son mensajes, están llenos de mensajes. Sin embargo, tú tienes un montón de personas que le encanta una canción, pero cuando tú dices, ¿te diste cuenta de lo que dice la canción y lo que dice? No, me gusta porque es bonita. Lo mismo pasa cuando tú ves películas o cuando tú ves series. Tú muchas veces lo que miras es casi como si fuese un cuadro fijo. Tal cual. Y hay una serie de simbologías, de materias, de 3 o 4... plataformas donde las cosas cambian y por qué cambian, en fin. Y ese curso, análisis de contenido, es bien interesante porque como que las personas que les gusta y que lo siguen, se hacen en todas partes, así que no es una cosa mía nomás, se fascinan porque descubren que el libro que leyeron tiene 2 o 3 o 4 mensajes y significados que tienen que ver con cosas que nunca lo vieron la primera vez que lo leyeron, digamos. Exactamente. Y eso es bien interesante, y es muy fuerte en películas, muy fuerte en canciones, muy fuerte en poemas, en fin. Y por lo tanto, entender lo que se lee, yo lo asocio mucho a lo que ustedes han hecho y han tratado de buscar, que la gente entienda aquello que se lee, no que pueda leer. Porque esos son sonidos que tú coordinas de acuerdo a una métrica. Pero lo que tú tratas de decir es todo el kit del asunto, ¿no es cierto? Tal
tal cual. Y eso muchas veces, ojo, es un súper buen ejemplo, Fernando, el que tú pones, porque muchas veces, por ejemplo, en la escuela, sobre todo en los primeros años, por ejemplo, esto lo podríamos ver, además súper vinculado a lo que está pasando ahora. Tenemos niños en primero o segundo básico que están súper atrasados, efectivamente, en desarrollar aprendizajes vinculados a la lectura. Y bueno, como tú lo acabas de decir, la lectura es de alguna manera es una puerta de entrada a una diversidad de mundos y a una diversidad de posibilidades de desarrollo de otras habilidades. Pero si nosotros ahora ponemos la presión y de alguna manera como a la fuerza a los niños para leer, puede que ellos aprendan el ejercicio fonético de leer. Claro. Pero otra cosa es lo que tú estás diciendo, que es poder entender cuáles son los mensajes que se están dando y en el fondo y poder como disfrutar de la lectura. Entonces, en este ejemplo, nosotros decimos, bueno, más vale quizás demorarse un poco más en que los niños y niñas puedan ir desarrollando esto, pero que lo desarrollen con gusto por la lectura. Y eso implica quizás tomarse un poco menos de presión por llegar a la meta y poder disfrutar el proceso de ir descubriendo el mundo que se abre cuando los niños y niñas pueden abrir un libro y empezar a revisarlo y a conocer la aventura que hay detrás, a tener curiosidad de qué es lo que pasa en la página siguiente, ¿me entiendes? Entonces, ahí lo que hay detrás es que necesitamos como, empoderar a los niños y niñas con esos aprendizajes que les permiten como seguir aprendiendo, más que hacer como el checklist de que yo, sí, aprendí a leer y ahora paso al siguiente aprendizaje. Fíjate que... Porque ahí el ejemplo tuyo es muy bueno. Fíjate que yo, depende del... Porque también lo hice alguna vez en colegio y lo hice como en el colegio de mis hijos como una actividad para así extraprogramática, entretenida, de aprender a conocer Perfecto. Los contenidos. Pero es entretenido porque, por ejemplo, tú le pasas un libro de Sherlock Holmes o pasas un libro de Hércules Poirot de la Agatha Christie, que son crímenes. Y toda la gracia es que el detective, Hércules Poirot, el belga de Agatha Christie, o Sherlock Holmes, el de Arthur Conan Doyle, reflexionan sobre la base de la información que todos leyeron. Claro. Y empieza a asociar A con B, B con claro. C, se mueve a D y descubre, fíjate, más acá, y te lo va diciendo ahí, pero tú no lo viste, está todo plantado ahí arriba. Esa es la fascinación que tienen las novelas de los que se llaman, en inglés se llaman whodunit, ¿quién lo hizo? ¿Quién es el autor del crimen? Tú tienes prácticamente todos los hechos desplegados y te dicen, ya, ármame este puzzle. Claro. Y tienes una persona que lo hace. Y cuando tú lo ves y lo entiendes, te fascinas, te creció una nueva variable, una nueva vía, ¿no es cierto? Claro, y se abre un mundo. Y finalmente, la educación, eso es lo que queremos que sea el desarrollo de esas habilidades que te permitan que a las personas se les abra el mundo y sean como protagonistas al final de su propia vida, ¿me entiendes? Es como el ser protagonista de la educación implica finalmente poder ser protagonistas de tu propia vida. Y además a través de algo que ellos lean o escuchen o vean, que sea entretenido, que no sea una fomeada. Por supuesto, claro. Porque esa es la otra cosa, tú puedes perfectamente derrumbar el interés de un niño haciéndolo leer tonteras que son aburridas, fome o no están canalizadas para que el niño descubra. Claro, totalmente. O poniéndole tanta presión y poniendo solo el estímulo de la lectura en la prueba que te voy a hacer después. Exacto. ¿Me entiendes? En la nota que te voy a poner versus que en descubrir esa magia que hay detrás de un libro, ¿no? Oye, y desde ese punto de vista, Alejandra, ¿se ha progresado algo en términos por lo menos de consenso desde que ustedes entraron en escena? En lo importante que es que leer no consiste en decodificar sonidos a través de ciertas palabras que están impresas en una página, sino que leer tiene que ver con entender y por lo tanto usar esa información que tú recibes para beneficio tuyo y de los demás, digamos. Para construir significado, finalmente. Exacto.
Yo creo que sí, yo creo que se ha avanzado. Y te diría que más allá solo de la lectura, yo te diría que más en la línea de entender que la experiencia, un poco lo que hablábamos antes con el ejemplo del aprendizaje basado en proyectos, pero que tiene que ver con que los aprendizajes finalmente tienen que ver un poco con el para qué, con la pregunta del para qué de los aprendizajes, ¿no? Y con cómo uno los puede poner en práctica, para mejorar la vida, ¿no? Mejorar la vida tanto en lo individual como en lo societal, en lo grupal, ¿no? Yo creo que esa reflexión se ha ido incubando por largo tiempo, yo creo, creo que se ha tomado harto tiempo, quizás más del necesario, porque también tenemos muchas y muchos estudiantes que te plantean como como que te de alguna manera interpelan con la falta de sentido de la escuela, de la educación. Y yo creo que la pandemia también en eso nos está poniendo en un jaque, ¿no? En términos de estudiantes que han estado, 2 años muchas veces lejos de la escuela y ahora vuelven y uno ve todo lo que estamos viendo y uno dice, bueno, ¿para qué, no? ¿Para qué? Sí. ¿Cómo ponemos todos estos aprendizajes? Las habilidades lectoras, las habilidades de pensar matemáticamente, el pensamiento científico, una mirada, ponte tú, más crítica de la historia, el entender que la historia tiene distintas perspectivas y yo tengo que poder mirarlas todas y analizarlas críticamente para tener una mirada más completa. Todo eso, ¿cómo lo ponemos al servicio de construir un mejor mundo, ¿no? De tener una mejor vida en lo personal, en lo individual, en lo familiar, pero también construir un mejor mundo, cuando además estamos en un contexto donde quizás más que nunca antes en la historia de la humanidad tenemos la sostenibilidad de la vida en el planeta también en jaque, ¿no? Sí, tal cual. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, muchas gracias por haber estado con nosotros de nuevo, que te vaya muy bien, Alejandra. Gracias, Fernando, un abrazo para ti y quienes nos escuchan.